Porque aquellas personas que están cercanas al Partido Socialista, en cualquier concepto, obtienen cargos, obtienen enchufes, obtienen colocaciones, obtienen empleos públicos, obtienen un carguito en Badajoz creado ad hoc para él, por y para él, que ningún otro español habría obtenido. No ponga caras, que es que no lo sabe. No lo sabe. No sabe que el señor Ábalos enchufó a su exmujer en la... ¿Que no lo sabe? Ah, ¿no? ¿Se va a hacer la tonta ahora? Usted no lo sabía, no sabía nada. Usted no se enteró de nada. Ustedes están maniobrando para que todos sus familiares y todos sus amigos se beneficien de que ustedes estén en el cargo. Lo importante, señoría, en relación con la fiscalidad, más allá de su arquitectura, más allá de los elementos que contenga, es que todo el mundo, absolutamente todos los ciudadanos, cumplan con sus obligaciones tributarias. Lo peor que le puede pasar a un sistema fiscal es que algunos contribuyentes pudieran tener la sensación que otros se escapan del control tributario, porque eso provoca desapego respecto a esta cuestión. Por eso creemos que es fundamental que todos a una persigamos ese fraude fiscal, seamos capaces de poner los recursos para que aflore y, por tanto, que todos esos recursos repercutan en una mayor justicia social. Es impactante que se atreva usted a salir aquí y decir que todos tienen que contribuir. Sí, señora, todos, incluso el hermano del presidente, que estaba como residente fiscal en Portugal y, sin embargo, estaba viviendo en la Moncloa. Delante de sus ojos, en su cara, usted lo sabía, y a él no le inspeccionan. A él no le inspeccionan, o sea, tienen que contribuir todos los españoles, salvo él. Lo mismo sucede con el señor Aldama, que obtuvo un aplazamiento de una deuda tributaria después de tener una reunión con su segundo de a bordo, aquel segundo de a bordo por el cual usted pone la mano en el fuego. O sea, todos los contribuyentes, salvo los que sean amigos del PSOE, esos no. Esos reciben un trato de privilegio, esos tienen un trato de favor. Y claro, y no solo en materia fiscal, porque aquellas personas que están cercanas al Partido Socialista, en cualquier concepto, obtienen cargos, obtienen enchufes, obtienen colocaciones, obtienen empleos públicos, obtienen un carguito en Badajoz creado ad hoc para él, por y para él, que ningún otro español habría obtenido. Y es que esta es la realidad, que ustedes solo quieren sangrar a los españoles. A los españoles. Y ustedes que vinieron aquí a decir que venían a acabar con la corrupción, con todas las historias, con todo no sé qué. Esa fue la moción de censura del año 18. Una moción de censura que defendió el señor Ábalos, hablando de la corrupción. Y esta moción de censura, que se celebra a finales, en junio de 2018, hace que el Partido Socialista entre en el gobierno. Pero es que el 13 de julio de 2018, es decir, un mes después de entrar al gobierno, el señor Ábalos ya estaba enchufando a su exmujer en un organismo público, en este caso en la Comunidad de Madrid, a través de Koldo, que es quien envía el currículum y la carta de incompatibilidad de la mujer de Ábalos. Es que esa es la situación que ustedes están... Sí, no ponga caras, que es que no lo sabe. No lo sabe. No sabe que el señor Ábalos enchufó a su exmujer en la... ¿Que no lo sabe? Ah, ¿no? ¿Se va a hacer la tonta ahora? Usted no lo sabía, no sabía nada. Usted no se enteró de nada. Es que ese es precisamente el problema, porque al final tenemos encima de la mesa dos alternativas. Hay una opción, que es que ustedes no supieran nada, en cuyo caso tendrían que ser ustedes descalificados ahora mismo por ineptos. Y está la otra opción, que es que ustedes estaban en el ajo. Evidentemente esa es la realidad. Ustedes sabían absolutamente todo. El presidente del gobierno de España facilitó con relaciones con los CEOs del IBEX 35, que su mujer montase un negocio desde la nada al que ningún español habría podido llegar. El presidente del gobierno consiguió que al hermanísimo le regalasen un puesto de trabajo en Badajoz, un puesto de trabajo al que nunca asistió, un puesto de trabajo a pesar de ser residente fiscal en Portugal, un puesto de trabajo a pesar de ser residente fiscal y estar viviendo en realidad en la Moncloa, cuando todos ustedes lo sabían. Y unos privilegios que ningún español habría podido obtener jamás. Esa es la realidad. Y ese señor que viene y me dice, no, mi tío, no sé qué. Ustedes están maniobrando para que todos sus familiares y todos sus amigos se beneficien de que ustedes estén en el cargo. Porque ustedes han seguido, y en cuanto descubrieron
Y en cuanto descubrieron que tenían una investigación encima y que les habían pillado con el carrito del helado, lo que hicieron fue cesar a Ábalos. Y a pesar de que ustedes lo sabían, se levantaron y como focas estuvieron aplaudiendo durante minutos interminables. Usted, señora María Jesús, dijo que Santos Cerdán era uno de los mejores, palabras literales. Eso fue lo que dijo. Y Santos Cerdán duerme en la cárcel, cuando usted sabía perfectamente todos los tejemanejes en los que Santos Cerdán estaba metido. Pero es que sigue la cuestión. Ustedes lo que hicieron fue desmantelar todo el entorno del señor Ábalos y colocarles en empresas públicas con grandísimas retribuciones y remuneraciones para comprar su silencio y para que no hablasen, con unas retribuciones y unas remuneraciones que ningún español de a pie podrá conseguir jamás. Y viene usted aquí y dice, no, porque es que los socios de Vox quieren acabar con el orden multilateral y ustedes no defienden los intereses de... Señora ministra, Vox defiende los intereses de los españoles de a pie, de los españoles trabajadores, de los españoles que cada día levantan la persiana, de los españoles que no llegan a fin de mes. Porque mientras que usted nos dice esto con una mano, con la otra mano, España tiene impagos por los arbitrajes de inversión, por incumplimientos de contratos con empresas extranjeras, con sentencias firmes condenatorias de más de 1.500 millones de euros. Y el gobierno de España decide no pagar. Entonces, si ustedes son tan a favor del multilateralismo, tan a favor de la seguridad jurídica, tan a favor de los tratados internacionales, paguen las deudas de España, porque todo ese pufo que ustedes están impagando lo tendrán que pagar con intereses los gobiernos que vengan detrás. Y viene usted y nos dice, no, porque claro, es fundamental la fiscalidad para que todos paguen. Sí, ¿sabe cuál es la fiscalidad? Crearon ustedes un impuesto de hidrocarburos, que en teoría era una parte provisional hasta que se creasen medidas específicas para paliar el cambio climático. Pues bien, el impuesto de hidrocarburos sigue a día de hoy vigente, a pesar de que han creado también otro impuesto que se llama derechos de emisión de CO2, que también es un impuesto que al final pagan todos los españoles. Ustedes crearon el impuesto a la electricidad. Para que todo el mundo lo sepa, el impuesto a la electricidad determina cuál es el precio final de la factura eléctrica. Y sobre ese precio final, luego se calcula el IVA. Es decir, han creado un impuesto que a su vez devenga impuestos para el bolsillo de los españoles. Es que esa es la forma fiscal del Estado que ustedes defienden. Por cierto, el IVA a la electricidad, que han subido al 21% a partir de enero de este año 25, para que luego venga aquí lloriqueando y nos diga en qué momento hemos subido los impuestos. Bueno, así lo han hecho. Esa es la realidad, esa es su España, en la que el todos salvo los cercanos al PSOE. Todos contribuyen salvo los cercanos al PSOE. Y ahora nos encontramos ante una norma que lo que pretende es establecer una fiscalidad específica para determinados activos financieros, para los criptoactivos a los que ustedes ya les quieren meter el diente. Y viene por la transposición de una directiva europea. Y su no transposición está generando ya una deuda para España, porque ustedes están transponiendo tarde esa directiva. Esa, como tantas otras, señora Montero. ¿Sabe qué directiva tienen ustedes que transponer también y qué normativa europea tienen ustedes que transponer que no están transponiendo? ¿Sabe cuál? La de la eliminación de los trabajadores temporales de la administración pública. Y con eso ustedes no hacen nada tampoco. Con eso ustedes se cruzan de brazos. O sea, ustedes se ponen estupendos con unas cuestiones, pero las otras prefieren pasarlas por alto, porque la gestión que ha llevado a cabo el Partido Socialista es de básicamente fagocitar todas las instituciones con las que se ha encontrado. Han tratado de tomar el control de absolutamente cada institución que podía mantener algún tipo de equilibrio en España. Y eso afecta, en primer lugar, a la tramitación legislativa en este Parlamento, porque ustedes tienen el control de la mesa, el control de las comisiones, ustedes deciden qué se mete y qué no se mete. Es más, cuando de repente, por una votación fortuita, se introducen unas enmiendas que a ustedes no les interesan, como sucedió con la Ley de Derechos de Emisión de CO2, ustedes lo que hacen es suspender la tramitación de esta ley, porque precisamente daría lugar a la aprobación de unas enmiendas que a ustedes no les interesan. Ese es el nivel de secuestro de las instituciones del Estado que ustedes han llevado a cabo. Eso afecta a Radio Televisión Española. Sí, señora ministra, ustedes llegaron a suspender una parte del Pleno por la riada de Valencia, pero mantener viva otra parte del Pleno en la cual ustedes tomaron el control al asalto de Radio Televisión Española. Esa es la forma que ustedes tienen de proceder, que es básicamente asaltar
cada institución del Estado con la que ustedes topan. Están ahora incluso maniobrando para tomar el control de la Real Academia de la Lengua. Es que es surrealista. Ustedes no dejan un espacio de poder sin colonizar de forma absolutamente fraudulenta. Así que, señora ministra, dejen de tomar al asalto cada una de las instituciones de España, dejen el gobierno y pónganse a disposición judicial de una puñetera vez. Gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.